para que usted vea que eso es verdad. Abra usted la Biblia en Apocalipsis. Vamos a abrir la Biblia en el libro de Apocalipsis. Metemos un clip. Acá si ahí en el maletín, no, a ver si se agarra solo. Para compartir la palabra de Dios, Apocalipsis capítulo 2 verso 12. El mensaje a Pérgamo. La palabra de Dios se lee con temor y temblor y dice así: en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. El mensaje a Pérgamo. Escribe a la iglesia, escribe al ángel de la iglesia de Pérgamo, el que tiene la espada aguda de 2 filos, dice esto: yo conozco tus obras y dónde moras, donde está el trono de Satanás, que retienes mi nombre y no has negado mi fe, ni aun en los días en que Antipas, mi testigo fiel, fue muerto. En la palabra nicolaíta viene del término hebreo nikos, que significa dominio, y de la palabra laos, que significa laico. Quiere decir dominio sobre el pueblo, a su nombre. Ese dominio sobre el pueblo comienza diciéndole Dios a esta iglesia de Pérgamo: sé que moras donde está el trono de Satanás. Yo les preguntaría: ¿y dónde está el trono de Satanás? ¿En el infierno? ¿En el cielo? Miren lo que dice Juan 14:30: no hablaré ya mucho con vosotros, porque viene el príncipe de este mundo y nada tiene de mí. A su nombre. Aquí mora, porque él tiene acceso al infierno, pero es aquí donde mora para engañar, destruir, romper, desquebrajar y hacer toda clase de males. A su nombre. Por eso le dice: sé que moras donde está el trono de Satanás. Ahora, ¿qué es lo que ocurre con esta? ¿De dónde viene esta influencia nicolaíta? Dice la palabra de Dios que cuando comenzó un emperador romano llamado Constantino a gobernar sobre la nación romana, este emperador tuvo una visión. En la visión soñó que la guerra que estaba ganando, las estaba ganando porque había un emblema en su cruz y en sus vestidos de una cruz que decía: con este emblema vencerás. Y por eso todos los cruzados tenían una cruz y una cruz en el escudo. No sé si recuerdan las películas de los cruzados. Por eso todos los cruzados usaban una tremenda cruz en el escudo y una cruz en su vestidura blanca que usaban para combatir. Esa fue la revelación que tuvo Constantino. Y como Constantino tuvo mucho éxito en las guerras y peleó muchas batallas, atribuyó sus victorias a Dios. Y eso fue algo bueno. ¿Sabe por qué fue algo bueno? En cierta forma. Porque cuando Constantino toma completamente el gobierno y el poder de todo ese dominio, él declara a los cristianos libres de hacer culto. Amén. Declara inclusive a las iglesias paganas, a las iglesias idólatras, les quitó sus templos, confiscó los templos paganos. Lo malo es que no se los dio a los cristianos, se los dio al prelado, porque él es el que funda, él es el que instaura la adoración a María, y él es el que construye la Basílica de San Pedro. Imagínense, a su nombre. Él construye la Basílica de San Pedro, y fue ese rey el que la conquistó y la construyó. Cuando Constantino toma el gobierno, él también es el que hace que todo el pueblo adore a la Virgen María. Posteriormente a eso, lo único bueno que hizo, favorable para los cristianos, fue que ya no los iban a martirizar, porque estaba prohibido meterse con ellos, pues Constantino era, supuestamente decía ser cristiano, y también él
mandó que todos los de su corte, sin excepción, nadie podía entrar en su gobierno si no era cristiano declarado. Entonces él instauró el primer papa de la historia. Y aquí comienza tomando ejemplo del régimen romano, creó lo que se llaman jerarquías. Creó lo que se llaman jerarquías. Es ahí donde se inician las jerarquías. Es ahí donde se inician las jerarquías. Ustedes saben que en el antiguo pacto Dios establece jerarquías, un cierto orden jerárquico sobre el sacerdote, el sumo sacerdote y los levitas. Pero este orden jerárquico fue deshecho cuando el velo del templo se rasgó y Jesús nos dio acceso directo a Dios a través de su Hijo Jesucristo. A su nombre. De tal manera que todo este cuento jerárquico terminó en Cristo y en la cruz del Calvario. ¿Amén, hermanos? Amén. Ahora, uno de los problemas, y digo esto porque esta es una plaga aquí en Venezuela, y justamente Dios me dio este tema para acá. Dios me dio este tema para acá. Constantino, después de levantar la Basílica de San Pedro y nombrar al primer papa, hace una combinación entre el cristianismo y el paganismo, ¿no? Por eso es que viene la adoración a los muñecos y todo lo que usted ya conoce. En el año 312 después de Cristo promulgó libertad de fe a los cristianos y se terminó los martirios. Devolvió los bienes no a los cristianos sino a los católicos y formó la primera iglesia católica romana basada en un sistema eclesiástico con fundamentos de la forma y el orden en el que vivía Roma. De tal manera que se establecieron estos órdenes jerárquicos. Estos órdenes jerárquicos se han venido metiendo dentro de la iglesia. Este nicolaísmo o estos nicolaitas se han venido metiendo en la iglesia hoy en día, de tal manera que ahora el apóstol es más que el profeta es más que el evangelista es más que el pastor, y una serie de tonterías que la Biblia dice que los que tienen ministerio menos honrosos son los más honrosos, y que todos somos un cuerpo de Cristo y que nadie es más que nadie. A su nombre, a su nombre. Tanto así que el mismo Jesucristo en su propia palabra dice: anunciaré a mis hermanos, dice, tu gloria y daré a conocer tu palabra. Él se llama a sí mismo hermanos de nosotros. A su nombre. Este problema se suscita, no solamente esta tendencia nicolaita se suscita desde la historia de los apóstoles. En el libro de Mateo 20:20 tenemos el ejemplo de la madre de Zebedeo, que le dice a Jesús: Jesús, permite que mi hijo Juan y mi hijo Jacobo se siente uno a la derecha y el otro a la izquierda. ¿Y qué le respondió Jesús? Dijo: los gobernantes ejercen dominio sobre las personas y se enseñorean de las personas. Para con vosotros no será así. El que quiera ser el mayor servirá al menor, y el que quiera hacerse grande será el más pequeño. A su nombre. Así que no hay condecoraciones. A su nombre. Así le dice Mateo 20:25: los gobernantes se enseñorean de las naciones, te ejercen sobre ellas toda potestad. Mas yo digo, con vosotros no será así. Amén. Así que esta tendencia nicolaíta no solamente es uno de los problemas que aqueja a este país venezolano, donde las personas se ascienden entre ellos, se ponen la mano y se declaran apóstoles y profetas, sin siquiera cumplir parte de los requisitos que demanda un ministerio de tal envergadura. Un ministerio de esa envergadura, primeramente tienes que tener revelación de Dios. Segundo, un ministerio consagrado con milagros y señales muy marcadas. Y tercero, no solamente fundar 2 iglesias por ahí, sino visitarlas, dirigirlas, guiarlas y sobre todo tener la dirección del Padre. A su nombre. Algo que muchos no cumplen y lo toman como un orden jerárquico. Si usted le dice, pastor, llámeme apóstol. A su nombre. Cuando en realidad las jerarquías, mire, el que usted sea conocido, reconocido por todas las personas y consiervos de este país, no significa que haya sido entrenado por el Espíritu Santo. Amén.
El que mucha gente lo tenga a usted en alto como un gran predicador, no significa que usted haya sido entrenado por el Espíritu Santo. A su nombre. El entrenamiento del Espíritu Santo se demuestra cuando Dios respalda el ministerio que diriges. A su nombre. De tal manera que este problema, y Dios dice, abomina y aborrece, esto no significa que yo vaya a menospreciar a los hermanos que nos presiden, sino a la distorsión que emana de este movimiento nicolaíta. Nosotros sabemos que Dios ha constituido ministerios. Efesios 4:11 dice, el mismo constituyó a unos apóstoles, a otros pastores, a otros evangelistas, a otros maestros y a otros profetas para la edificación del cuerpo de Cristo. Quiere decir que somos un cuerpo y nadie es más que nadie. A su nombre, solo somos servidores del Dios vivo. Alábalo porque es vivo. Han derramado lágrimas por eso, porque se sientan hasta ofendidos por personas arrogantes que se dicen a sí mismos, yo soy el apóstol, el pastor o lo que sea. Eso no quiere decir que los órdenes de la iglesia o que los que nos presiden no tengan tal autoridad, sino estoy hablando de la distorsión del caso. A su nombre. Palmas al Señor, alábalo porque Él dice que los fariseos tenían que hacer diferencia hasta en su manera de vestir. Miren lo que dice Mateo 23:5. Ensanchaban sus filacterías, extendían los flecos de sus mantos y les gustaba sentarse en las primeras sillas de la sinagoga. Y les gustaba que por las calles le dijeran, Padre mío, o Rabí, Rabí. ¿Qué les dijo Jesús? A nadie le digan Padre mío porque solo hay uno, el Dios que está en los cielos. Y a nadie llamen Rabí porque solo hay uno, el Cristo. A tal punto el nicolaísmo se ha metido en este país que enseña lo que se llama la paternidad espiritual, algo que es totalmente herético, cuando Jesús dice a nadie se atrevan a decirle tal cosa porque solo hay uno, que es el Padre que está en los cielos. ¿Saben, hermano? Pero lamentablemente enseñanzas distorsionadas del mismo movimiento nicolaíta que se está produciendo hoy en día. ¿Por qué? Porque venía de sus orígenes romanos y tenía todo su sistema, el mismo sistema político que tenía había causado esta distorsión. Ahora mire lo que ocurre. Dice así, Mateo 23:4, atan cargas pesadas y difíciles de llevar, que ellos ni con un dedo son capaces de llevarlas. Les gustan las salutaciones en las plazas, que los hombres le llamen rabí. Mateo 23:7, no queréis que os llamen rabí, porque uno solo es el rabí, el Cristo, y uno solo es el Padre que está en los cielos. A su nombre. Así que dice Mateo 23:9, no llaméis Padre vuestro en la tierra a nadie, porque solo hay uno, el Padre Jehová de los ejércitos que está en los cielos. Así que Mateo 3:12 dice, el que se enaltece será humillado y el que se humilla será enaltecido. Es normal, escuchen, es normal que los creyentes nuevos de la iglesia actúen de una manera reverente hacia los que ven que son instrumentos de Dios. En el libro de Hechos 10:25, cuando el apóstol Pedro llega a la casa de Cornelio, Cornelio se tiró a sus pies, ¿no? Y Pedro le dijo, levántate, yo también soy hombre. Amén. Levántate, yo no soy un Dios ni un ángel, soy un hombre como tú. Y Cornelio se levantó. Entonces, usted puede cometer ese error porque es nuevo, pero hay gente que se aprovecha de eso y andan caminando así, le cargan todo y caminan como si fuese que entrar el conde de Montecristo a la iglesia, y no es así. A su nombre, alábalo porque Él vive. No teniendo señorío sobre ellos, sino como dando el ejemplo. Amén. Quiere decir, si voy a mandar una vigilia, yo soy el primero que estoy en ella. Si voy a decir hay que hacer ayuno, pues si yo no estoy, ¿qué ayuno se va a hacer? No voy a mandar a la iglesia a ayunar, no voy a mandar a la iglesia a vigilar y yo me quedo rascándome la barriga en mi casa, porque eso no es un ejemplo. No porque yo sea el apóstol, el pastor de la iglesia, yo me quedo en casa y lo mando a usted a hacer lo que yo no hago. Más bien es al revés, yo hago el ejemplo
para que usted sea un imitador de las cosas buenas que Dios les está enseñando. Por eso dice la Biblia, mirad cuál sea el resultado de su conducta de vuestros pastores e imitar su fe. Amén. Quiere decir que si yo veo que lo que él dice y lo que él enseña, él lo vive, lo enseña y lo hace, con mucho gusto lo hago yo también. A su nombre. Cuando hicimos en la iglesia en el Perú el primer ayuno largo de 40 días, estábamos mi esposa, yo, y entraron creo que 20. El último ayuno largo que hicimos entraron 200. ¿Sabe por qué? Porque todos se dan cuenta que ahí está la bendición. Ahora, si ves a tu ministro haciendo lo que tú quieres aprender, lógico, la gente se siente motivada. Amén, hermanos. No puedo mandar a la iglesia a hacer lo que yo no soy capaz de hacer, como los fariseos que decían, hagan esto, hagan el otro, y ni con un dedo lo hacían ellos. A su nombre. Y no, señor, no con señorío, no con dominio, no por fuerza, sino, dice, como siendo ejemplo de la grey. No sobre la grey, sino en medio de la grey. A su nombre. Algo que muy poco se practica. Y recuerde lo que dice la Biblia, ese movimiento nicolaíta, el cual yo aborrezco, dice Jehová. Amén, hermanos. Mire que Éfeso, la iglesia de Éfeso, lo rechazó rotundamente. Pero lamentablemente la iglesia de Pérgamo lo aceptó y Jehová lo advirtió, diciéndole que si continuaba por esa línea doctrinal, iba a caer juicio sobre ellos. A su nombre, dale palmas al Señor. Así que esta mezcla de religión cristiana con el paganismo dio el resultado de esta secta y de esta enseñanza torcida llamada los nicolaitas, algo que hoy en día se está pronunciando en muchas iglesias y en muchos países. Ahora ese famoso movimiento apostólico está por todo el planeta. Amén, hermano. Ya nadie es pastor, ahora todos son apóstoles. Y si pudiéramos echarle lupa a todos esos apóstoles, ¿cuántos habrían de verdad? A su nombre. Vamos a ponernos de pie. ¿A cuánto nos habló Dios? Dios, hermano Víctor, ¿cómo era la cosa? A su nombre. Eso lo dice la Biblia, no lo dice el pastor. A nadie llames en esta tierra Padre mío, sino al que está en los cielos. Que a nadie llame Rabí, porque solo hay uno, el Cristo. Amén, hermano. Y todos nosotros, por muy grande grado que tengamos,